da beleza das nosas rías, fala unha lenda cando Deus rematou a creación, séntase a descansar. No monte Santa Tecla, como a chovera moito, esvarou coa lama do monte Tecla e apoiou a man na lama. e cando se levantou, apoiou a man. Quedara a marca dos dedos na costa e o mar entrou nos espazos baleiros que deixaban os dedos de Deus. Así se formaron as rías galegas. Todo lo que había hecho era bonito y bueno. Y vio a Dios que todo estaba bien hecho. Dios dijo: "Ponele en las aguas un hormiguero de seres vivientes y revoloteen las aves encima de la tierra y cara al firmamento del cielo". Cuidemos los mares, cuidemos nuestra ría. Cuidemos los mares, cuidemos nuestra ría. Dios creó los grandes monstruos marinos, todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas según su especie. No es casualidad que cuenten la leyenda que las rías gallegas se formaron al poner Dios la mano y dejar sus dedos marcados allí. Y vio Dios que todo estaba bien hecho. Es importante reducir nuestro uso de plástico de un solo uso como bolsas de plástico, tazas, pajitas y envases. Los investigadores estiman que para 2050 los plásticos superarán a los peces en los océanos. En lo que va de año 2019, la Autoridad Portuaria de Marín Ría de Pontevedra lleva retirados 18.600 kilos de basura marinas de la costa gallega. El puerto de Marín es pionero en diferentes proyectos medioambientales relacionados con la retirada y gestión de basuras marinas. Con más de 300 millones de toneladas de plástico ensuciando los mares, Los investigadores estiman que para 2050 el plástico superará a los peces en los océanos. Los investigadores estiman que para 2050 los plásticos superarán a los peces en los océanos. Cuidemos nuestros mares, cuidemos nuestras rías. No es casualidad que cuente la leyenda que las rías gallegas se formaron al poner Dios la mano y dejar sus dedos marcados allí. Sacudió de tal manera la otra mano que se le había quedado embarrada, que de entre sus enormes dedos salieron disparadas bolas de lodo que aterrizaban aquí y allá, dispersas caprichosamente en el mar, dando lugar a las hermosísimas islas de Galicia, Cies, Arousa. la morfología de las rías, la ubicación y la temperatura del agua consiguen que el entorno único en todo el planeta. Además de esto, todas las rías tienen una pequeña isla o trozo de tierra en su inicio que retiene el agua cargada de nutrientes que entra por los lados. Hola, estamos con las noticias del sequero.
Hola, buenos días. La relación entre Galicia y el marisco es real. Esto provoca que los mariscos, bivalvos, mejillones, almejas, berberechos, ostras, etc., crezcan mucho más rápido y con una calidad insuperable. ¿Y qué pasa con los crustáceos como nécoras, cigalas o bogavantes? Pues que este entorno también ayuda a que crezcan mucho más rápido. Pero además, en su caso, y gracias a las características del agua, el plancton hace que estos mariscos tengan un color ligeramente más oscuro, lo que les da el sello de calidad definitivo y confiere al marisco gallego un tono único. Hola, buenos días. Hola, es el extraordinario canal. Hola, hoy enseñaremos cosas muy buenas de la Biblia. La Biblia es un gran libro. En sus páginas leemos la historia sagrada. Es la historia del amor de Dios. Los apóstoles eran marineros. Juan, Andrés, Pedro, Santiago. Cada día en la plaza de Marín se venden pescados, frutas, verduras, carne. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que hacen bullir las aguas según sus especies. Bueno, tenemos que irnos. Chao, os dejamos con otros presentadores. El puerto de Marín lleva retirados 18.000 kilos de basura marina en lo que lleva de año, con más de 300 millones de toneladas de plástico ensuciando los mares. Los investigadores estiman que para 2050 El plástico superará a los peces en los océanos. Además de detener el vertido de desechos hacia el océano, es importante reducir drásticamente nuestro uso de plástico de un solo uso como bolsas de plástico, Tazas, pajitas y envases. Los científicos dicen que en cada año se descargan alrededor de 8 millones de toneladas de plástico en los océanos del mundo. Y oh Dios, que esto estaba bien. disfrutemos de nuestra ría, disfrutemos de las maravillas. Hasta aquí el telediario de Dios. Chao. Chao, nos vemos pronto. Os dejamos con el tiempo. Os dejamos con la naturaleza. Adiós a todas y a todos. Cuidemos nuestros mares, cuidemos nuestra ría.